Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, restaurar, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demanden. Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia. Proteger y defender su independencia. Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos y las libertades de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los derechos de su cargo. Señor presidente, jura usted. Ahí está, señoras y señores. El Apocalipsis capítulo 6 describe la llegada de 4 jinetes que traen destrucción. Uno blanco, uno rojo, uno negro y uno amarillo. Hoy, en República Dominicana, esta metáfora cobra vida. Los jinetes ya no vienen del cielo, sino del Palacio Nacional. Se llaman Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. El caballo blanco, Abinader, que llegó prometiendo orden, muro fronterizo y seguridad, pero ha terminado conquistado por los intereses de empresarios y organismos internacionales. El caballo rojo, Leonel Fernández, que firmó pactos y tratados mientras la frontera ardía en sangre y desigualdad. Y abrió la frontera, Leonel Fernández, el jinete del caballo rojo. ¿Y qué decir del caballo negro? Danilo Medina, que disfrazó la crisis con subsidios y asistencialismo, mientras la inmigración irregular crecía sin control en sus últimos años como presidente de la República Dominicana.
no podía faltar el caballo amarillo, Hipólito Mejía, que gobernó con desenfado, dejando que el desorden se convirtiera en costumbre y que hoy sigue bromeando mientras la patria se desangra porque hemos perdido la patria. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis haitiano, llámelo así, confirmado ya después de lo que van a hacer. Esos son los 4 jinetes de verdad. Y le voy a explicar brevemente por qué. Si usted me lo permite, le voy a explicar esta analogía que cae perfecta. Porque el documento del Consejo Económico y Social, que incluye entre sus 151 propuestas la regularización masiva de haitianos en estatus irregular, ese documento, que ya fue entregado al presidente Luis Abinader y va a ser entregado a los próximos expresidentes, como si fuera un pacto sagrado, se le va a entregar a los que ya fracasaron. Tenemos que hacernos la pregunta sencilla. Ya sabemos quién gobierna en este país. ¿El pueblo dominicano es que gobierna? No. Si usted pensaba eso, está equivocado. El Consejo Económico y Social presentó el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana. Pero fíjese usted, ya tenemos el primer caballo. Cuando usted termine de ver este video, vaya y lea, busque lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Léalo. Lo invito a que lo lea. Primero nos habla de un caballo blanco. Esa analogía apocalíptica nos habla de un caballo blanco. El caballo blanco en Apocalipsis representa conquista. Alguien que conquistó el poder y sale con un arco. Y ese es representado por Luis Abinader, porque llegó al poder como el jinete de la esperanza. ¿A cuánta gente no engañó ese señor? Prometió blindar la frontera, enfrentar el caos migratorio y poner a República Dominicana primero. Y ese jinete vino con un discurso que parecía firme y una promesa clara. Pero en la práctica, ese jinete blanco se convirtió en el caballo blanco que no conquista, sino en el que se dejó conquistar por el poder económico y por los intereses particulares. Su gobierno ha levantado un muro fronterizo que más que defender la soberanía, parece un elemento decorativo con cámaras para una defensa totalmente irreal. Mientras inaugura cada tramo con fantasía, cientos de haitianos cruzan diariamente por pasos ilegales. Lo más grave de ese jinete del caballo blanco es su doble discurso. De día habla de soberanía, de noche entonces se deja presionar ante empresarios y organismos internacionales que presionan por una unificación y una regularización de mano de obra aquí. Dice defender la patria, pero entrega al Consejo Económico y Social la libertad de trazar una política migratoria que lo que va a hacer es normalizar la presencia irregular de haitianos en este país. Abinader no es el defensor que prometió ser. Es el caballo blanco, es el jinete del caballo blanco que abre la puerta del plan de regularización. Su conquista no es la defensa de la patria, sino la conquista del pueblo dominicano, y que vendió la conquista del pueblo dominicano
cambio de intereses económicos. ¿Qué sentido tiene un presidente que construye un muro, pero legaliza el que ya entró? Ese es el jinete del caballo blanco. Veamos el jinete del caballo rojo. Juro por Dios, Ahí lo ven. por la patria y por mi honor. Ese señor, según Apocalipsis, el caballo rojo simboliza la guerra y la sangre. Y Leonel Fernández representa eso en nuestra historia política. No porque haya traído tanques o fusiles, sino porque con sus tratados y sus famosos pactos abrió las heridas de la patria que hoy sigue sangrando. Leonel gobernó en plena globalización, firmó acuerdos comerciales, abrió puertas a ONGs internacionales, dejó que organismos extranjeros intervinieran en nuestras políticas migratorias. Y mientras él hablaba de modernidad y de globalización, la frontera se convertía en un desastre, en un corredor de desorden. Bajo su mandato se fortalecieron las mafias de documentos, las redes de tráfico ilegal de inmigrantes y los vacíos legales que hoy permiten a miles de haitianos obtener papeles dominicanos. Leonel Fernández no disparó una bala, pero sus pactos hicieron que hoy el país sangre por todas partes. Por eso es el jinete del caballo rojo. Lo más grave es su silencio. Porque Leonel habla de geopolítica, de la multipolaridad del mundo, pero calla cuando se trata del problema más urgente, Haití. Calla porque sabe que en sus gobiernos no se hizo nada en serio para controlarlo. ¿Puede un presidente hablar de soberanía internacional mientras entrega la soberanía interna? Y ese es el que quiere volver a montarse y convertirse en otro jinete. Leonel es el caballo rojo, el jinete del caballo rojo. No el que libra guerras, sino el que abrió heridas que todavía le duelen. El que inició la impunidad, el padre de la corrupción después de la década de los 90. Quien vino rimbombante con mucha pampona en el 2004, en una crisis que le dejó el otro caballo, pero que al final de cuentas se volvió uno más. Y ahí fue donde empezó el verdadero debacle institucional. ¿Y qué decir del caballo negro? Juro ante Dios y ante el pueblo, Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor. ¿Qué decir del caballo negro? Danilo Medina simboliza el caballo negro que trae una balanza. Y en esa balanza había hambre y desigualdad. Danilo es ese jinete. Gobernó con un discurso de progreso y del pueblo primero. Pero en la práctica fue el arquitecto de una desigualdad que explotó en la frontera. La corrupción en la frontera se consolidó en los últimos 2 gobiernos de Danilo Medina. Danilo aplicó programas asistenciales como FASE, Tarjeta Solidaridad y otros subsidios para politizar y aumentar el clientelismo ante la balanza negra que traía en sus manos. ¿Y eso qué generó? Dependencia, clientelismo. Pero no resolvió la raíz de los problemas. Mientras tanto, el país se llenaba de mano de obra haitiana irregular, tolerada por empresarios con la complicidad del Estado. Durante su mandato, la inmigración irregular empezó a alcanzar los niveles más altos en la historia de la migración. Se inventó un dichoso plan que lo que trajo fue más calamidad, porque ahí fue que se afianzó y ahí fue que los haitianos se dieron cuenta que aquí no gobernaba nadie. Lo más grave
fue que trajo bajo su gobierno lo que se consolidó la idea de que la República Dominicana podía ser el amortiguador de Haití. Y esa narrativa que parece inocente es la que hoy quieren volver a utilizar para justificar eso. ¿Quién paga la balanza desequilibrada del jinete del caballo negro? La respuesta es obvia. Hoy la está pagando el pueblo dominicano, que ve cómo los hospitales, las escuelas y los empleos se saturan mientras el gobierno juega a repartir migajas. Danilo es el caballo o el jinete del caballo negro porque pasó de ser y vendernos algo que más bien pesó mal la balanza. Cuando la balanza le cayó a Danilo, los intereses de la élite estuvieron por encima de la soberanía nacional. Y ya, el último caballo, el jinete del caballo amarillo. Por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la... Hipólito Mejía. El caballo amarillo en Apocalipsis representa la peste. ¿Recuerda usted la gran crisis del 2003? El dólar a 60, a más de 60, igual que hoy. Mire qué cosa. Qué irónica es la vida. Estamos repitiendo la misma historia. Pero el caballo amarillo ya la había hecho. El caballo amarillo representa la peste, la muerte y el desenfreno. Hipólito Mejía encama esa figura a la perfección en la política dominicana. Su estilo campechano, su risa facial, su manera de gobernar a lo loco, dejaron un legado sumamente peligroso del 2000 al 2004. La normalización del desorden fronterizo. El gobierno de Hipólito Mejía nunca tuvo en serio el tema haitiano. Nunca vio la migración irregular como amenaza y hoy tampoco la ve como amenaza. Y es el promotor de este plan de regularización. Siempre lo ha visto como un hecho inevitable. Y lo que no se enfrenta se multiplica. Y eso fue lo que pasó. Durante su gobierno, porque hay una generación que tal vez no lo recuerde, pero durante su gobierno las mafias fronterizas operaron con total libertad. Los flujos migratorios aumentaron sin control y la frontera se convirtió en el mercado libre para las contrabandistas, traficantes y coyotes. Lo más grave es que Hipólito hoy sigue opinando con la misma ligereza, como si todo fuera un chiste, pero no lo es. Lo que hoy vivimos es el resultado de la irresponsabilidad de ese caballo amarillo. ¿Se puede gobernar un país como si fuera una finca sin dueño? Hipólito es el jinete del caballo amarillo porque representa la muerte lenta de la soberanía dominicana, la enfermedad del desorden que se volvió costumbre. Porque teniendo la oportunidad de reivindicar el legado de José Francisco Peña Gómez, hicieron un desastre de gobierno y permitieron el retorno del Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó 16 años seguidos y se volvieron la cuna de la corrupción. Detrás de estos 4 jinetes hay otros jinetes ocultos. Tal vez no tienen nombre de presidente, pero tienen más poder que cualquiera de ellos. Son los empresarios del turismo, la agricultura y la construcción, que hoy
son los que están dirigiendo este país. Son ellos quienes presionan para que no exista un plan de regularización, sino para que exista un plan de normalización de lo ilegal. Porque saben que legalizar a cientos de miles de haitianos significa asegurar mano de obra barata, dócil y abundante. Pero para ellos, la crisis haitiana no es un problema, es una oportunidad de negocio y muy rentable. A ver, el turismo necesita camareros y empleados que trabajen por menos. La agricultura necesita jornaleros que acepten salarios miserables. La construcción necesita obreros que no reclamen derechos. Y el gobierno, encabezado por el jinete del caballo blanco, en vez de defender al pueblo, defiende ese modelo traicionero. Lo más grave es que esa élite económica se disfraza de humanitaria. Hablan de derechos humanos, de integración y de paz. Pero lo que buscan no es justicia, ganancias, dinero. Claramente lo dice la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esta gente tiene pasión por él. Qué pena. Yo les digo a ustedes que el Apocalipsis no es una metáfora literaria. En República Dominicana, hoy es la realidad que enfrentamos como nación. Abinader, Leonel, Danilo e Hipólito representan lamentablemente 4 etapas de fracaso para la República Dominicana. Eso es lo que representan esas 4 personas para este país. Pero el plan de regularización representa la suma de todos los fracasos y viene de un solo golpe. No se trata de ser antiinmigrantes y ya se los dije. Se trata de defender la soberanía nacional. No se trata de rechazar a un pueblo hermano. No. Cambie ese lenguaje y abra sus ojos. Se trata de exigir que la crisis haitiana la enfrenten quienes la provocaron y quienes hoy están traicionando realmente. La República Dominicana no puede ser el salvavidas de Haití. No podemos seguir cargando con hospitales saturados, escuelas desbordadas, barrios inseguros y empleos ocupados por mano de obra ilegal. La Biblia dice, vaya y busque Apocalipsis capítulo 6 y léalo bien. La Biblia dice que tras los jinetes vendrá el fin. Y yo creo que ya eso está aquí. Porque esta gente va a entregar y entregó la patria dominicana. Nos entregaron. Pero también nosotros tenemos una oportunidad de cambiar este desenlace fatal. Solo si nos levantamos como pueblo. Solo si exigimos a esos que están ahí que defiendan la frontera. Notó que le puse el juramento que ellos hicieron. Todos juraron defender la independencia, el honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Todos le han fallado a ese juramento. A ellos sí que hay que aplicarle que no juren en vano. Incluso el juramento dice, juro por Dios. Esta gente ha sido tan hipócrita que ha utilizado el nombre de Dios en vano. Cosa que también la Biblia condena.
no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esos 4 jinetes han tomado el nombre de Dios en vano porque no han sabido defender la patria, el honor de la patria. No han sabido cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Y si usted observa algo en los juramentos, algunos de ellos ni siquiera quien le tome el juramento le dice que Dios y el pueblo se lo tome en cuenta. Muchos obviaron eso. De hecho, en el juramento de Danilo no se dice eso. En el juramento de Hipólito no se dice eso. Porque ellos sabían a lo que iban. A vender la soberanía nacional. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, restaurar, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demande. Juro ante Dios y ante el pueblo, Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, respetar los derechos y las libertades de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los derechos de su cargo. Señor presidente, ¿jura usted? Así que cierro diciéndole lo siguiente. Levántate, pueblo dominicano. Vamos a exigir que esa gente cumpla el juramento que hizo. No aceptemos la regularización como un destino inevitable. Recuerde, la patria no se vende. La patria se defiende. Señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos y estar con nosotros. Invitarles a que si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto,
a que se suscriban, activen la campanita para que puedan recibir actualizaciones cada vez que nosotros hagamos un video, un comentario o estemos en vivo. Suscríbase, por favor, comparta este contenido que estamos haciendo para cada uno de ustedes y para que la República Dominicana despierte. Todavía hay hombres y mujeres que le duele la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Así que no dejemos que unos pocos acaben con lo que hicieron nuestros padres de la patria. Así que, señores, muchas gracias. Pedirle que antes de retirarse, dele like a este video, compártalo, déjenos sus comentarios, por favor. Y les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Nos vemos en el siguiente video. Siempre será, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardilla expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y en
nuestros